Hola, mi amigos. Hola. Thank you for having me here in Costa Rica. It's a pleasure. Gracias por tenerme aquí en Costa Rica, es un placer. El placer es para nosotros. Amén. Pleasure is for us. Me as well. Yo también. Okay, we're having a study on the tabernacle and the plan of salvation. En esta noche vamos a tener el estudio del tabernáculo y el plan de salvación. So I'd like to start in Psalm 77, verse 13. Me gustaría comenzar en Salmo 77. Por favor, vayan a sus Biblias al Salmo 77. Psalm 77, 13. A versículo 13. You can read it. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Okay, that says thy way is in the sanctuary, right? Eso nos dice algo acerca del santuario, ¿cierto? Not in the Spanish translation. Oh, okay. It's missing the Spanish. Oh, I'm sorry. En inglés dice, tu camino, oh Dios, es en el santuario. En inglés. Thy way is in the sanctuary. El camino es en el santuario. So we would like to understand what that means. Nos gustaría entender qué es lo que significa, ¿cierto? But before we do that, I'd like to go to history. We look at some history first. Pero antes de hacer eso, quiero ir a la historia, primeramente. Let's turn to Ezekiel chapter 28. Por favor, vayan a Ezequiel, capítulo 28. Ezekiel 28, and I want to read verse 15. Does anybody know what Ezekiel 28 is talking about? ¿Alguien sabe qué es lo que Ezequiel está hablando ahí en este capítulo? Lucifer. It's referring to Lucifer. Está refiriéndose a Lucifer. It says there that he was in the Garden of Eden. Nos dice ahí que él estaba en el jardín del Edén. How many people were in the Garden of Eden? Ahora, ¿cuántas personas estaban en el jardín del Edén? There is Adam and Eve. Está Adán y Eva. Who else was there? ¿Quién más estaba ahí? Lucifer was there. Lucifer estaba ahí. And of course God was there. Y por supuesto, Dios estaba ahí. But this text here is talking about somebody who was there in the Garden of Eden. Pero este versículo aquí en particular nos está hablando de alguien que está ahí en ese jardín del Edén. Look at verse 15. Noten el versículo 15. Go ahead. Y le vamos a dar lectura. Dice, eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Okay, Lucifer was perfect Lucifer era perfecto in the day that he was created. en el día que fue creado. There was nothing wrong with him. No había nada malo en él. Do you think he loved God? ¿Ustedes creen que amaba a Dios? He was perfect. Él era perfecto. He had to have loved God. Él tenía que haber amado a Dios, ¿cierto? Now the Bible tells us, we don't have to turn there, Ahora, la Biblia nos dice, pero no tienen que ir ahí. it's 1 John 4 verse 19. Es primera de Juan 4, versículo 19. It says that we love him because he first loved us. Nos dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. So the reason that we love God is because we see that he loves us first. La razón entonces por qué nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero, ¿cierto?
when Lucifer was perfect, Cuando Lucifer era perfecto, he knew that God loved him. él sabía que Dios le amaba. Now look at verse 17. Ahora noten el versículo 17. So it tells us here that he was perfect until iniquity was found in him. Sin was found in him. Nos dice aquí de que él era perfecto hasta que la iniquidad se encontró en él. So something went wrong. So, algo malo sucedió ahí. Verse 17 tells us what went wrong. El versículo 17 nos relata lo que sucedió. You want to read that? Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Okay, it says that his heart was lifted up because of his beauty. Se nos dice ahí que su corazón se enalteció por causa de su belleza. And it says that his wisdom became corrupt. Y se nos dice también ahí que su sabiduría se corrompió. His wisdom became corrupt. Su sabiduría obviamente se volvió corrupta. Now, this text is talking about the beginning of sin. Este versículo está hablando del principio del pecado. And Lucifer loved God with all his heart because he knew that God loved him. Ahora Lucifer, recordemos nuevamente que amó a Dios con todo su corazón porque Dios le amaba a él. But then his wisdom became corrupt. Pero entonces vemos que su sabiduría se corrompió. So he started to look at God differently. Entonces él comenzó a mirar a Dios de otra forma. He started looking at God as somebody who didn't love him. Él comenzó a ver a Dios como alguien que en sí no le amaba. He started seeing God as selfish and unkind. Él comenzó a ver a Dios como un Dios egoísta. And then Lucifer became changed. Entonces cambió, Lucifer cambió. He started to act the way that he saw God. Él comenzó a actuar en la forma que él estaba viendo a Dios entonces. Let's look at Genesis chapter 3. Vamos a Génesis capítulo 3, Genesis chapter 3, 1 through 6. del 1 al 3. You can go ahead and read it when you find them. Génesis capítulo 3, del 1 al 3. Ay, sí, me 6. Un- 1 through 6. Del 1 al 6. Les voy a dar lectura y ustedes me siguen, por favor. Dice entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Okay, notice this is talking about Eve. This is when sin entered the world. Noten que esto habla de Eva, y eso es cuando el pecado entró al mundo. Before this happened, did Eve love God? Antes de que esto sucediera, la pregunta es: ¿amaba Eva a Dios? Yes, she Claro que loved sí. God. Claro que sí. She was perfect. Ella era perfecta, ella amaba a Dios. Did she know that God loved her? Ahora, ¿ella sabía que Dios la amaba a ella? Yes. Claro, claro que sí. She knew that God loved her, Ella sabía que Dios la amaba. and that is why he withheld the fruit from her. Y es por esa razón que Dios le prohibió esa fruta.
Okay, she saw that this fruit Ella vio que esta fruta was bad. era mala. Therefore, God Por esa razón Dios is good. es bueno. But what Satan did, he tricked her. Pero lo que Satanás hizo fue entramparla. He told her that the fruit is not bad, the fruit is good. Satanás le dijo a ella de que la fruta en sí no era mala, sino que era buena. Now notice what that does though. If the fruit is really good for her, Noten lo que sucede aquí. Si la fruta es en realidad buena, then God must be, entonces Dios viene a ser que he must be bad malo, for ¿cierto? keeping it from her. Porque se la está prohibiendo. Do you see that? ¿Lo ven? This is what Satan was doing to trick Eve. Esto es lo que Satanás estaba haciendo para entrampar a Eva. He got her to look at the fruit of the tree differently. Él obtuvo la victoria en hacer que Eva viera esa fruta en otra forma. And in verse 6 it says, when the woman saw that the tree was good for food, Y en el versículo 6 dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, that is when she took the fruit and ate it. ahí es cuando en ese momento ella tomó la fruta y comió. Now notice what Satan was doing here. Ahora noten lo que Satanás está haciendo aquí. It wasn't really his goal to change the way she looked at the fruit. No era así su propósito cambiar la forma en que ella estaba viendo el fruto. His goal was to get her to change the way she looked at God. Su propósito era de hacer que ella viera a Dios en otra forma. Do you see that? ¿Lo ven? This has been Satan's goal from the beginning. Este ha sido el propósito de Satanás desde el comienzo. He wants all of us to look at God as somebody who's no good. Él desea que cada uno de nosotros veamos a Dios como un Dios malo. But Jesus came to change that. Pero Jesús vino a cambiar eso. He came to show us that the Father is good. Él vino a demostrarnos de que el Padre es bueno. Let's turn to Revelation 14, verse 6. Vamos ahora a Apocalipsis 14, verse 6. Apocalipsis 14. Revelation 14, verse 6. Does anybody know what Revelation 13 is about? ¿Alguien sabe qué Apocalipsis 14, de qué habla Apocalipsis 14? 13. 13. Yeah, what is 13 about? What is chapter 13 about? ¿De qué habla el capítulo 13 de Apocalipsis? The beast, the mark of the beast. Has that happened yet? ¿Ha sucedido eso? No. Habla de las bestias. ¿Ha sucedido eso? But it's coming very soon, Pero se acerca, ¿cierto? Sí, amén. right? Right after God tells us about the mark of the beast, Una vez después que Dios nos dice acerca de la marca de la bestia, then he tells us about the three angels' messages. entonces procede a decirnos acerca del mensaje del tercer ángel. And look at verse 6. We'll read about the first angel. Vamos a leer en el versículo 6 acerca del primer ángel. You want to read it? No, 14:6. Sorry. It's Revelation 14, verse 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Y dice, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Okay, here it says this angel comes and he has something. Aquí se nos dice que este ángel viene y nos trae algo. He has the everlasting gospel. Él tiene el evangelio eterno.
What is gospel? What does that word mean? ¿Qué es evangelio? ¿Qué significa esa palabra? Buenas nuevas. Good news. Good news, that's right. Buenas nuevas. Good news. So the angel comes with good news. So, entonces ese ángel viene con buenas noticias, ¿cierto? And this good news is everlasting good news. Y estas buenas noticias son eternas, ¿sí o no? It always has been good news and it will always be good news. Siempre han sido buenas noticias y siempre serán buenas noticias. You know what this angel has? ¿Ustedes saben lo que este ángel tiene? It's the gospel of his Father, of God. Es el evangelio de su Padre, de nuestro Dios. It's the good news about God. Son buenas noticias acerca de Dios. And you can read it in verse 7. Y ustedes lo pueden leer en el versículo 7. Dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Okay, so this is a message turning us to God. Entonces, este es un mensaje que nos lleva ¿a quién? A Dios, ¿cierto? The true God. Al Dios verdadero, The one who created everything. el que creó todas las cosas. Let's turn to Romans chapter 1, verse 16. Vamos a Romanos, capítulo 1. We'll read 16 and 17. Romanos, capítulo 1. So this is Romans 1, verses 16 and 17. Versículos 16 y 17. Si todos lo tienen, le vamos a dar lectura. El versículo 16 comienza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Okay, he says that the gospel is the power of God Se nos está diciendo ahí que el Evangelio es que el poder de Dios. and he says it's the power of God because it reveals God's righteousness. Y se nos dice que es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque revela la justicia de Dios. It reveals God's righteousness, his goodness. Esas son buenas noticias. Look at Romans chapter 2, verse 4. Ahora vamos al capítulo 2 del mismo de Romanos. Y vamos a ir al versículo Verse 4. 4. Romans 2, 4. Capítulo 2, versículo 4 de Romanos. Y ahí se nos dice, o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. So the goodness of God is what brings us to repentance. Esa bondad de Dios es lo que nos lleva al arrepentimiento. It's very important for us to see the goodness of God. Es muy importante que nosotros veamos las buenas noticias de Dios. If you look all over the universe, where can you find the best picture of God's love? Ahora, si ustedes se fijan en todo el universo, en todo el vasto universo, ¿dónde ven una buena imagen de Dios? No, the best love of God. Where's the best ¿Dónde picture of ven God's una love? imagen del mejor amor de Dios? Yes. He gave his son. En dar a su hijo. Look at 1 John Vayan a Primera de Juan, chapter 4. capítulo 4. Primera de Juan, Let's read verses 9 and 10. capítulo 4, vamos a leer los versículos 9 y 10.
So we're in 1 John chapter 4, verses 9 and 10. Estamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y ahí se nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. So God's love was revealed when He sent His own Son to die for us. Entonces ese amor de Dios se reveló como enviando a su Hijo. What is the most famous Bible verse in the whole Bible? ¿Cuál es el versículo más famoso en toda la Biblia? What is it? John 3:16. Yes. John 3:16. Juan 3:16. What does it say? ¿Qué es lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. Now, what if the verse says that God so loved the world that He gave His favorite cow? Ahora, ¿cuál es el versículo en la Biblia que dice que Dios amó tanto al mundo que dio una vaca? Is that a lot of love? ¿Es eso gran amor de Dios? No, it's very little. Es muy pequeño. But what does it say? It says God so loved the world that He gave His Son. Pero ¿qué tal si dice Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo? And not just His Son, but His only Son. No solamente su Hijo, sino su único Hijo. And not just His only Son, but His only begotten Son. No solamente su único Hijo, sino también su único nacido. Every word is important. Cada palabra es importante. I want you to see something here. Quiero que vean algo acá. John 3:16 says that God loved the world so much, He gave His only begotten Son. Juan 3:16 nos dice de que Él amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Is there a limit? ¿Hay un límite ahí? When He gave His Son, was there something He was holding back? Cuando dio a su Hijo, ¿estaba Él reteniendo algo más? No, if we're going to draw a graph to show how much God loves us, Si vamos a pintar una gráfica de cuánto Dios nos ama, we can't draw it high enough. no la podemos pintar en todo este cuadro, Because He gave everything. porque Él dio todo. Let's look at Romans 8, verse 32. Romans chapter 8, verse 32. Miren en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Now, we already saw that if the Bible had said that God loved us so much He gave a cow, Ahora vemos que si la Biblia nos dice de que Dios nos amó tanto al mundo que dio una vaca, that's not very much love. eso no es mucho amor, ¿cierto? We couldn't get very high. No podríamos subir más de ahí, de donde estamos. What if it said God so loved the world that He gave a human? ¿Qué tal si la Biblia nos dijese de que Dios amó tanto al mundo que nos dio un ser humano por propiciación? That's a little better. Es un poco mejor, ¿cierto? The Bible says we're worth many sparrows. Si la Biblia se nos dice, o nos dice que nosotros somos más valiosos que muchos pajarillos. Now, what if it said God so loved the world that He gave an angel? ¿Qué tal si la Biblia nos dijese de que Dios amó tanto al mundo que dio a un ángel? That's a little better. Ese amor es un poco mejor, sí, cierto, que dar a un ser humano. Because the Bible says that we're created lower, a little lower than the angels. Porque la Biblia nos dice de que nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles. So we're getting better. So, está mejorando, ¿cierto? But what does the Bible say? Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? It says He gave His only begotten Son.
nos dice de que Él dio a su único hijo. Can you see how the love of God is changed depending on what He gave? Pueden ver cómo el amor de Dios puede cambiar dependiendo cómo se vea. If He gave a lot, then He loves a lot. Si dio mucho, entonces nos ama mucho. But if He gave a little, then He loves a little. Pero si dio algo pequeño, entonces su amor es pequeño. See, if I say, Brother Oscar, Si yo digo, hermano Oscar, I love you so much, te amo tanto, I'm going to give you a pen. te voy a dar un lapicero o una pluma. Is that a lot of love? ¿Es eso mucho amor que estoy mostrando? It's not even my favorite pen. See, I like this pen better. No es ni siquiera mi pluma favorita. But what if I said, I love you so much, Oscar, Pero ¿qué tal si yo le digo, te amo tanto, hermano Oscar, that I'm going to send my friend Ramon to die for you? que voy a enviar a mi amigo Ramón para que muera por ti? Is that a lot of love? ¿Es eso mucho amor? Sí. Whose love? Ahora, ¿amor de quién? Ramon's love, right? El amor de Ramón. In fact, you would wonder if I really loved you if I did that. En realidad, si yo hiciera eso, ustedes se preguntarían, ¿qué tanto los amo? You could see that Ramon loves you if he's willing to do that. Pueden ver que Ramón los ama porque él está dispuesto a hacer eso. But you would wonder about me, Pero ustedes se preguntarán acerca de mí, right? ¿cierto? Now, what if I said, I love you, Brother Oscar, so much, ¿Qué tal si yo dijera, te amo, hermano Oscar, I'm going to send my own son to die for you? que voy a enviar a mi único hijo para que muera por ti? Is there a difference? ¿Hay alguna diferencia ahí? It's a huge difference. Es una gran diferencia. Now, let's look at Romans 8:32. Veamos entonces ahora a Romanos 8, versículo 32. Ahí se nos dice, el que no eximió, por lo menos en mi versión dice eso, en otra dice el que no escatimó. El que no eximió o escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? So here it tells us if God was willing to give His Son, we know He's willing to give everything. So aquí se nos dice que si Dios estuvo dispuesto a darnos su hijo, su único hijo, Él está dispuesto a darnos todo. We have no question about His love. Ahí en ese caso no tenemos ninguna cuestión acerca de su amor, o ninguna pregunta o interrogativa acerca de su amor. Can you see how important it is to understand the identity of the Son of God? Ahora, ¿ven la gran importancia que hay en conocer la identidad del Padre y el Hijo? The Son of God? Del Hijo de Dios. Yes. Let's look at 1 John chapter 5, verse 5. Vamos a Primera de Juan, Pay attention to this verse, it's very important. pongan atención a este versículo que es muy importante. Primera de Juan, 5, verse 5. capítulo 5 y versículo 5. Go ahead. Ahí se nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. You see that? ¿Lo ven ahí? We have to believe that Jesus is the Son of God to overcome the world. Necesitamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios para poder ser victoriosos del mundo. If we believe He's somebody else, we can't overcome the world. Si creemos que Él es algo diferente o alguien diferente, no podemos salir victoriosos en el mundo. The reason this is so important, La razón por qué esto es tan importante, because this is what reveals the love of God. porque ahí es donde se revela el amor de Dios. Do you think Satan wants you to know the love of God? ¿Ustedes creen que Satanás quiere que ustedes conozcan el amor de Dios? No, he tries to cover it up. Está tratando de cubrirlo. This is the primary
number one attack of Satan. Este es el ataque primordial de Satanás. He wants you to believe that Jesus is somebody else. Él quiere que cada uno de nosotros o todos ustedes crean que Jesús es alguien más. It doesn't matter how he gets you. No importa en qué forma los atrape. If you think he was just a man, Y si ustedes piensan que él fue solamente un hombre, he's got you. él te ha atrapado en eso. If you think Jesus was just an angel, Si usted llega a pensar que Jesús era solamente un ángel, then he's got you also. él te atrapó también en este caso. And if you think that Jesus is somehow the one and only true God, Y si ustedes creen que Jesús es el único y verdadero Dios, did you say that right? Could you repeat? si ustedes vienen a creer que Jesús es el único y verdadero Dios, Okay. If that's what you believe about Jesus, si eso es lo que ustedes vienen a creer acerca de Jesús, then that also distorts the love of God. entonces eso también distorsiona el amor de Dios. The Bible says that God so loved the world that he gave his only begotten Son. La Biblia es bien clara en decir que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo engendrado. Let's look at Matthew 16. Vamos ahora a Mateo 16. Matthew chapter 16, and we'll read verses 13 through 18. Mateo capítulo 16. Matthew chapter 16, verses 13 through 18. Versículos del 13 al 18. Go ahead. Dice, cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Okay, stop for a second. So here the subject was, who is Jesus? So aquí el punto aquí era quién era Jesús, What is his identity? cuál es su identidad, What are people saying about him? qué es lo que la gente dice acerca de él. And they said, well, some people say you're just a prophet. So, algunas personas respondieron que él era solamente un profeta. They think you're just a man. Algunos creyeron que era solamente un hombre. You know what that does to the love of God? ¿Ustedes saben lo que eso hace al amor de Dios? It puts it way down here. Lo pone a lo más bajo. Did you know that the Bible says we love God because he first loved us? La Biblia nos dice de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. If you think that God loves you a little bit, Si ustedes creen que Dios los amó muy poquito, then you will only be able to love him a little bit. entonces obviamente ustedes lo van a amar a Él también un poquito. It's impossible to love God more than you think he loves you. Es imposible amar a Dios si creen que Él no te ama mucho. But if you believe that God loves you a lot, Pero si ustedes creen que Él sí te ama demasiado, then you will love him a lot. entonces ustedes van a llegar a amarlo bastante. There's a direct connection. Es una conexión directa. Okay, so let's continue. Verse 15 and 16. Continuemos entonces en los versículos 15 y 16. El 15 nos dice, les dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay, so Peter had it right. Entonces Pedro tenía la respuesta correcta. He said, thou art the Christ, the Son of the living God. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Now notice how Jesus responded. Ahora noten cómo Cristo le respondió. Read 17 and 18. Y vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice, entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Okay, Jesus said he was going to build his church on a rock. Ahora vemos aquí que Cristo está diciendo que Él va a construir su iglesia en esa roca. What is the rock? Ahora, ¿cuál es la roca? Que Cristo es el Hijo de Dios. What's that? Okay, Yeshua. Yeshua o Jesús. But specifically, it's the identity of Yeshua. Pero específicamente es la identidad de Yeshua. It's not just Jesus, but it's his identity. No es solamente Jesús, pero tiene que ver con su identidad. That he is the Son of the living God. Que es el verdadero Hijo del Dios viviente. That is the foundation of the church. Ese es el fundamento de la iglesia. This is extremely important. Eso es extremadamente importante. Look at John chapter 20, verse 31. Miremos a Juan, capítulo 20. John chapter 20, Juan, capítulo 20, verses 30 and 31. versículos 30 y 31. Dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Now, look at this. John, Noten esto, Juan, he wrote his book. él escribió su libro, And the whole purpose was y el propósito era that you believe that Jesus is the Son of God. que creamos de que Jesús es el Hijo de Dios. This is the main point of his writing. Ese es el punto principal de su escrito. Don't miss that. No pierdan eso. Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. Let's turn to Genesis 22. Vamos ahora a Génesis 22. Genesis 22, we know this story, I'm sure. Imagino que sabrán la historia en Génesis 22. This is when Abraham was asked to offer someone for a sacrifice. Esta You es la remember? historia cuando Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Who was he asked to offer? ¿Qué es lo que a él se le pidió que ofreciera? A su único hijo. That's right, his only son. His only son. That was Genesis 22:1. Eso está en el capítulo 22. Now, why did not God ask him? Oh, sorry. Why didn't God ask him to offer his favorite cow? ¿Por qué Dios entonces no le pidió a Abraham que ofreciera su única vaca? Porque era una prueba. Because it was a test. It was a test. Fue una prueba. That would be a small test if he was asked to give his cow. Sería una prueba pequeña si Dios le hubiera pedido que ofreciera una vaca. So what? Eso lo hacía a diario. Digamos, el cordero en la mañana. He would do that at everything. Yes, he would do that every day. It's no problem. But what did God ask him to do? Pero ¿qué es lo que Dios en sí le pidió que hiciera? Dar su único hijo. Yes, Give his only son. give his only son. Le pidió algo que doliera para él. What is that? Algo que le doliera a él. Pidió. Algo que le doliera hacer a él. Yeah, God asked him something that it would hurt him to give. That's correct. He asked him to do something that would be a real test. Exacto. Dios le pidió a él algo que iba a ser una gran prueba para él, algo que le iba a doler. If God asked me to give up my favorite pen, Si Dios me pidiera que le diera mi pluma favorita, it would not be much of a test. no sería una gran prueba, Because I could still hold back many things. porque puedo retener muchas otras cosas.
What would happen if God would have asked Abraham to take everything he had and sell it and give it to the poor? ¿Qué pasaría si Dios le hubiera pedido a Abraham que vendiese todo lo que tenía y se lo diera a los pobres? You think he would have done it? ¿Creen que lo hubiera hecho? Sí, Yes. Yes. Why do you know that? ¿Cómo saben eso ustedes? porque estuvo dispuesto a dar a su único hijo. Because he was willing to give his only son. That's right. Because he was willing to give his only son. That proves Esto prueba, si él estuvo dispuesto a dar su único hijo, he's willing to give everything. podía dar todo. And the same is true with God. Y lo mismo, el mismo principio se aplica con Dios. If God was willing to give his son, Si Dios estuvo dispuesto a dar su único hijo engendrado, we know that he's willing to give everything. nos sabemos que Él está dispuesto a darnos todo. Let's go ahead and turn to Proverbs chapter 8, Vamos ahora a Proverbios, capítulo 8, verses 24 through 30. 24 al 40. Proverbios, capítulo 8, dijimos, ¿verdad? Proverbs chapter 8, verses 24 through 30. 24 al 30. Leemos ahí en esa lectura y se nos dice: nací antes que existieran los océanos, antes que existiesen los manantiales cargados de agua. Nací antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni la totalidad del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó el horizonte sobre la faz del océano, cuando firmó las nubes arriba, cuando reforzó las fuentes del océano, cuando dio al mar sus límites y las aguas ordenó que no traspasasen su mandato, cuando establecía los cimientos de la tierra, con él estaba yo, como un artífice maestro. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Who is this talking about? Ahora, ¿de quién se está hablando aquí? Yeshua. Yeshua. Yeshua, This is the Son of God. es el Hijo de Dios. And he says that before the hills I was born. Y él no está diciendo aquí que antes de que las colinas fuesen formadas, él existía. So that's what this word begotten means. Eso es lo que la palabra engendrado significa. It's actually the very same word when it's brought into the New Testament. Es la misma palabra cuando se trae al Nuevo Testamento. And the way you can trace that Y la forma en que ustedes pueden rastrear eso, in the Septuagint, en la Septuaginta, the word here is the same as begot. la palabra aquí es la misma que engendrado. It's the same word that's used in Matthew chapter 1 when Abraham begot Isaac and Isaac begot Jacob. Es la misma palabra usada en Mateo 21 cuando Abraham engendró a su hijo. It's chapter 1. Perdón, capítulo 1. And anyway, this is definitely the Son of God. Pero de todas maneras, estamos viendo que aquí está hablando del Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. He says he was born before anything was created. Se nos dice que Él nació o existió antes de todo lo que es creado. So when God gave his Son, Entonces cuando Dios dio a su Hijo, he was not giving his best friend. Él no estaba dando a su mejor amigo. Instead, he was giving his Son. En vez de eso, Él estaba dando a su único Hijo. Now you saw earlier when I explained that if I love Oscar so much, I'm willing to give Ramon to die for him. Ustedes vieron el ejemplo que les di, que si yo digo que amo tanto a Oscar y les voy a dar a Ramón también como ofrenda, That's only a little bit of love. eso es solamente un amor tan insignificante. But if I give my own son, there's a huge difference. Pero si yo doy mi único hijo engendrado por mí, hay una gran diferencia ahí. Let's look at John chapter 5, verse 26. Vamos ahora a Juan 5.
John chapter 5, verse 26. This is Juan 5, versículo 26. 26. This is Jesus speaking. Esto es Jesús hablando aquí. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Amen. Amén. Now look what it says. As the Father has life in himself. Noten lo que dice el versículo. Como el Padre tiene vida en sí mismo. What does that mean? ¿Qué es lo que significa eso? Does he have to eat of the tree of life? ¿Tiene que comer del árbol de la vida? No. No, he doesn't have to eat anything to stay alive. Él no tiene que tomar de nada, de ningún fruto. Because he has life in himself. Porque Él tiene vida en sí mismo. Correct? ¿Sí o no? Correcto. Sí. Now Jesus said that just as the Father has life in himself, Ahora Jesús dijo que tal como su Padre tiene vida en sí mismo, he gave to the Son to have life in himself. dio a su Hijo tener vida también en sí mismo. So now Jesus has life in himself. Ahora Jesús tiene vida en sí mismo. He doesn't have to eat of the tree of life either. Él tampoco tiene que comer del fruto del árbol. But you and I will always have to eat the tree of life. Pero tú y nosotros siempre tenemos que comer del fruto del árbol. But the Father and the Son don't have to. Pero el Padre y el Hijo no tienen que hacer eso. But notice, Jesus said that he was given this life. Pero noten que Jesús dice que esa vida se le dio a Él. Who gave it to him? Ahora, ¿quién, de acuerdo al versículo, se la dio? The Father gave him this life. El Padre le dio esa vida. Did Jesus have it before that? Ahora, ¿Jesús la tenía posterior o anterior a eso? Dice así es. Before the Father gave him life in himself, Antes de que el Padre le diera la vida a Cristo, ¿la tenía Cristo? No. did Christ already have it? No. ¿Ya la tenía Cristo? La vida material. La vida eterna del Padre. Él fue engendrado, ¿ves? No existía. Sí. Hasta que el Padre lo engendró, adquirió vida. Ahí la heredó. Pero él ya existía. Existía porque Sí, en ya Génesis dice existía. que eran tres y se hagamos a Oh, it says that he existed prior to that because the Bible speaks of three. How could the Father give the Son life if he already had it? ¿Cómo podía el Padre darle vida a Cristo cuando Él ya la tenía? No armoniza. No sería igual. He says he was in a spiritual world. Okay. So physically, what did he say? Not earthly. No, es verdad. Es cierto. Not earthly. Es cierto. But he said that he received the life from his Father. Pero Jesús, en cuanto a estos versículos, nos está diciendo que él la recibió de su Padre. Let's read Hebrews chapter 1. Vamos entonces a Hebreo, capítulo 1. Hebrews chapter 1. Now Hebreos. remember, this is important. Recuerden que esto es muy, muy importante. We're not just reading it to waste time. No estamos leyéndolo para pérdida de tiempo. Capítulo 1. Capítulo 1. Hebrews chapter 1. Let's read 1 through 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. En Hebreos 1, del 1 al 4 se nos dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el hombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Okay. Now, what is an heir? ¿Qué es un heredero? Hereda de su padre. Una persona que, a person who inherits. Yes, a person who inherits. And look what it says in verse 2. Ahora noten lo que dice en el versículo 2. It says, the Father appointed His Son to be the heir of all things. Dice que el Padre postuló a su Hijo ser heredero de todo. So the Son received everything from His Father Entonces, en este caso, el Hijo recibe todo de su Padre. by inheritance. ¿Por medio de qué? Now, De heredad. De heredad, de herencia. No por su sacrificio. what was that? No, he's talking about sacrifice. Is it not If he receives everything Is it through not sacrifice, because of the sacrifice? because of his sacrifices. It doesn't really tell us right here. En realidad en estos versículos no se nos dice eso. It just tells us that He was appointed the heir of everything. Se nos dice únicamente que él fue postulado por el Padre como el heredero. Por la creación Is there some confusion ¿Hay alguna confusión? You say because of his work. because of His Because of his work? word. Creation, por la creación, Por su obra que hizo. Because of the works that he did on earth, Sacrificio que hizo. Sacrifice. Que vino a hacer a la that tierra. he came to the earth. Okay, well, keep in mind here that Hebrews chapter 1 Ahora mantengan en mente en este caso que Hebreos capítulo 1 is talking about Jesus before He became a man. está hablando acerca de Jesús antes de que viniese a ser hombre. This is talking about before He came here. Está hablando antes de que Cristo viniera a ser hombre. Chapter 2 is after He came here. El capítulo 2 nos habla de que después que él vino a ser un hombre. Let's just compare something. Comparemos algo. What's that? Lo puede hacer después, hermano, no hay problema. Después puede hacer la pregunta. I like questions. Me gustan las preguntas. Let's look at verse 3. Veamos el versículo 3 Hebrews 1:3. de Hebreos 2. It says that Jesus was the brightness of His glory Ahí se nos dice and the que express Cristo era image. la imagen expresa de su Padre. Yes, Hebrews 1. Hebrews 1 verse 3. Sorry, I switched to 2, but it's actually 12:3. 1. 1, 3. 1:3. But it says that Jesus is the express image, the exact likeness of Ahí the se nos Father. dice que Cristo es la imagen expresa, la imagen exacta e igual al Padre. What is an image? ¿Qué es una imagen? Algo muy parecido. What's that? Something that is alike. Something that's alike? Anything else? Algo más. A mirror? Algo espejo. Okay, an image is a likeness of the original. Ahora, una imagen Es una es imagen porque es lo que revela de la persona. una imagen es como una copia de algo original. That's what an image is. Eso es lo que es una imagen. And it says that Jesus is the image, the exact image of the Father. Ahora se nos dice que Cristo es la imagen exacta de su Padre. Now, notice this. The Bible calls the Son the image of the Father 4 times. Ahora noten esto, que la Biblia llama a Cristo la imagen del Padre 4 veces. How many times does it call the Father the image of the Son? ¿Cuántas veces la Biblia nos dice de que el Padre se le es llamado la imagen de Cristo? 4. Huh? Padre. Perdón. Padre. It's 0. 0. El Padre no es imagen de nada, ¿cierto? El hijo de la imagen del Padre. Yes.
Now sometimes people will come up to me A veces las personas vienen a mí and they see my son y se fijan en mi hijo and they say, he looks just like you. y me dicen, mira, tu hijo se ve igual a ti. Now, I think it only happened one time. Parece que ha sucedido nada más una vez. Somebody came up to me and said, you look just like your son. Alguien vino a mí y me dijo, tú te miras exactamente como tu hijo. Now, do you see that's a little strange for somebody to say that I look like my son? Sí, es un poco extraño que alguien venga y te diga, tú te ves igual que tu hijo. Because he is in my image. Porque él es mi imagen. I'm not his image. Yo no soy la imagen de él. Why is that? ¿Por qué? Padre Yes. era primero. Father Porque and son. él es el original. See? Yes, they're the original. But that's what it's telling us about the Son. He is the image of the Father. Pues esto es lo que se nos está diciendo aquí en Hebreos, que el Hijo es la imagen del Padre. Let's look at same chapter, Hebrews 1. Look at verses 8 and 9. Miren el versículo 8 del mismo capítulo. Actually, let's read 5 through 9. Vamos a leer mejor del 5 al 9. Si nos siguen ahí, por favor. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré para él padre y él será para mí hijo. Otra vez al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego. Mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia o aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Okay, so notice what the Son is called in verse 8. Noten cómo el Hijo es llamado en el versículo 8. What the Father says, thy throne, O God, is forever. El Padre dice, tu trono, oh Dios. The Father Por calls the siglos de los Son siglos. God. El Padre está llamando a su Hijo Dios. In verse 8, read it again. Ahora leanlo nuevamente. Vamos a leer una vez más. Mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. So this is the Father talking to the Son, and he calls him God. So este es el Padre hablándole a su Hijo, llamándole Dios. Is that okay? ¿Está correcto eso? I hope so. Espero que sí. We don't want to argue with the Father. No queremos argumentar con el Padre. Pero después dice que el Dios tuyo te ungió. Yes, verse 9 tells you more. Ahora el versículo 9 dice más que el Dios de él lo ungió. Verse 9 says, El versículo 9 dice, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que a tus compañeros. so he calls his Son God, but then he says, your God anointed you. Él le llama a su hijo Dios, pero al mismo tiempo le dice, tu Dios te ungió. Did you know that the Son has a God? Ustedes saben que Jesús tiene un Dios. Sí, correcto. Amén. See, when Jesus was here, Cuando Jesús estuvo aquí, he cried out on the cross, él lloró en la cruz. my God, why hast thou forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O Juan 20, 17 es claro también. Juan 20, 17. 20, 17 is clear too. Yes, that's right. I ascend up to my Father and your Father, to my God and your God. Haciendo a mi Padre, a mi Dios, a tu Padre y a vuestro Dios. So our God and his God is the same person. So, nuestro Dios y su Dios es la misma persona. Who is that? ¿Quién es este? Look at Ephesians chapter 3. Lo vamos a ver en Efesios. Oh no, 1, verse 17. Ephesians 1, Efesios capítulo 1, verse 17. Efesios capítulo 1,
versículo 17. 17. El 3 también, el 3. Ahí se dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. That was 117. 1:17. Does that say the God of our Lord Jesus Christ? Yes. Okay. Yes. So our Lord Jesus Christ has a God. Entonces nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios. He even worships his God. Él aún adora a su Dios. That's what he said in John chapter 4. Eso es lo que se nos dice en Juan capítulo 4. He says, we worship Se nos dice: nosotros adoramos the Father in spirit and in truth. al Padre en espíritu y en verdad. Anyway, I just wanted to show very clearly, Solamente quiero mostrarles claramente, the Bible tells us that Jesus really is the Son of God. que la Biblia nos dice que Él es en realidad el verdadero Hijo de Dios. So when God gave his Son, Entonces cuando Dios dio a su Hijo, he was really giving something up. entonces Él definitivamente estaba dando algo de sí. He really does love you. Él en realidad les ama. Understanding who Jesus is the central doctrine. It's the foundation. Comprender quién es Jesús es el fundamento de la doctrina. It's more important than any other doctrine. Es mucho más importante que cualquier otra doctrina. The Bible says if you don't believe Jesus is the Son of God, you cannot overcome the world. La Biblia misma nos dice de que si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, no puedes salir victorioso del mundo. And the first angel comes with the everlasting gospel about the love of the Father. Y el ángel viene con el Evangelio eterno acerca de Dios, Yes, the good news about the Father. con buenas noticias acerca de Dios. All right. Are there any questions? Hay algunas preguntas. Is everything clear? ¿Les quedó claro todo? Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. We'll talk about this more tomorrow. We'll go into it a little more and see how it relates to the sanctuary. Vamos a continuar hablando mañana nuevamente a la misma hora y vamos a profundizar un poquito más en esto. And we do have some books back there too, if you have some spare time to check those out. Y tenemos unos libros ahí también que si ustedes gustan también pueden revisarlos, pueden llevárselos. Son gratis. Son gratis. Yes. Son gratis. Gratis. Okay, well, thank you. Gracias. Gracias. Let's go ahead and have prayer. Vamos entonces a orar. You want to pray? Amantísimo Padre que moras en tu trono celestial, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos aquí con este grupo de hermanos para poder analizar tu palabra en cuanto a la identidad de tu Hijo y demostrar, Señor, que tu palabra es verídica. Señor, sabemos que somos de mentes finitas y obviamente necesitamos aprender cada día. Y te pedimos que nos des el deseo, pongas el deseo en cada uno de nosotros, escudriñar más y más tu escritura, para poder pedir un así, dice el Señor, a todo siervo que hable tu palabra. Ahora, Padre, te rogamos que te quedes con cada una de las personas que están aquí presentes, que cada uno reciba bendición individualmente, Señor, de ti, y que cada uno de nosotros podamos alimentarnos, Señor, de ese pan espiritual para poder ser llenos, para poder ser completos. Sabemos que ese pan nos lo trae tu Hijo amado Cristo Jesús.
Por eso te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y también glorificamos el nombre de tu Hijo, porque Él es el único que recibe, aparte de ti, la honra, la gloria, la majestad, el imperio, el reino. Ahora, Padre, despídenos y que si surge, Señor, algo, alguna inquietud o algo, que podamos con tu palabra hacerla clara, Señor, que pueda darse una explicación, que Cristo sea quien hable, que no seamos nosotros en ningún momento dando nuestra doctrina o hablando nuestras propias palabras, sino que sea Cristo mismo quien verifique y corrobore todo. Por eso te agradecemos, Padre, en este momento despídenos y que sabemos que es tu voluntad, Señor, que podamos estar acá y que podamos congregarnos nuevamente, que cada uno pueda interesarse en seguir aprendiendo un poco más de estos temas, que pueda estar con nosotros el resto de la semana. Gracias, Padre, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.